Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vamos con esta segunda sesión donde abordaremos las actividades de la semana 2, que son la actividad 3, la actividad 4, y obviamente retomaremos parte de la información del material que se nos brinda para poder entender estos temas, porque no es nada más realizar las actividades, sino entender los temas a profundidad, ¿sí? Para que realmente sea significativo. El orden de la presentación es el siguiente, la siguiente. Las épocas literarias, vamos a abordar lo que son las épocas literarias, antigua, medieval, moderna y contemporánea, las vanguardias literarias, los sismos y las actividades integradoras, ¿sí? Eh, Muy bien. Entonces, las épocas literarias son los diferentes periodos en los cuales se ha desarrollado la literatura a lo largo de la historia de la humanidad. Se reconocen varias épocas literarias: época antigua, medieval, moderna y contemporánea. Eh, Así, en estas grandes épocas literarias se divide el estudio de la literatura. Cada uno de estos momentos históricos pues tiene sucesos relevantes que han marcado la literatura, ¿sí? Y que obviamente estos sucesos han creado diferentes estilos, diferentes maneras. Por ejemplo, hace un momento preguntaba su compañera Elizabeth en torno al tiempo, por ejemplo, ¿no? El tiempo de una obra puede ser aquí, en la época antigua, época medieval, época moderna, época contemporánea, o los movimientos literarios, el barroco, el modernismo, este, el surrealismo, el romanticismo, ¿sí? Cada uno de estos periodos, cada uno de estos momentos, de estos tiempos precisamente, eh, hay sucesos relevantes en la literatura que van modificando el estilo, que van modificando las formas en las que se producen textos literarios. La época antigua, primeramente, abarca desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V. Principalmente se localiza en China, Japón, India y Europa antigua, que es Grecia y Roma. Sus obras más antiguas intentan explicar los fenómenos naturales, ¿sí? Todo lo referente a los elementos, a los dioses, toda esta parte mitológica, al dios del fuego, del aire, del agua, ¿sí? De la tierra. Surgen mitos y fábulas, así como códigos de conducta. Más adelante, en Grecia y Roma, las obras se centran en la naturaleza del hombre. Obras más representativas de la época antigua, aquí les menciono algunos por cultura y conocimiento general. El poema del Gilgamesh, que es considerada la primera obra literaria de todos los tiempos, la Biblia, el arte de la guerra de Sun Tzu, la Ilíada y la Odisea del gran Homero, la Eneida de Virgilio, o epopeyas, grandiosas epopeyas de la India como el Mahabharata y el Ramayana. Estos pertenecen a la época antigua. En el caso de la época medieval, abarca del siglo V al siglo XV. Eh, Su localización geográfica principalmente se da en Europa, centrada en la religión. Aquí recuérdense, ¿no? Que fue donde pues la religión tenía el poder, ¿sí? Incluso pues mucha polémica, ¿no? El tiempo de la Santa Inquisición, donde se eliminaron tantas y tantas obras magníficas en el nombre de Dios, ¿no? De la religión, de lo bueno, de lo correcto. Y bueno, muchísimos procesos de cambio, mucha historia que hemos vivido nosotros como seres humanos en esa búsqueda de la verdad, y han quedado plasmados en las diferentes obras, en las diferentes
etapas en la historia, en estas épocas precisamente, ahora que hemos estado abordando lo que es el tiempo también dentro de las actividades que les toca realizar. Entonces, en la época medieval, como les decía, principalmente está centrada en la religión. Su objetivo es difundir la creencia cristiana. Algunas obras religiosas, pues aquí se las pongo por cultura general: la historia eclesiástica, psicomagia, historia regum; no religiosas, el Cantar del Mío Cid, el Decamerón, o la gran Divina Comedia, ¿no?, de Dante Alighieri, que muestra el proceso de Dante, precisamente un gran maestro, una persona despierta, una persona consciente que pasa por el cielo y el infierno, ¿no? Y lo redacta en esta magnífica obra que es la Divina Comedia. La época moderna es un periodo histórico que abarca del siglo XV al XVIII. Principalmente su localización geográfica se da en Europa. Fíjense cómo va cambiando conforme cambia el tiempo, conforme se va avanzando, se van tomando diferentes formas de percibir la realidad y por lo tanto el arte mismo. Acá, en la época moderna, empieza la liberación, ¿no? Se da un escape de la realidad. El sujeto no se debe a una sola cultura, defiende la libertad de expresión. Fíjense cómo nos vamos acercando ya a nuestros tiempos. Expone las realidades sociales de una manera cruda. Busca cambiar las realidades desde el individuo mismo. Revalorización de la cultura y concepciones modernas de ciencia e investigación. Y empiezan a surgir aquí diferentes movimientos artísticos, como es el Renacimiento, el Barroco, lo nuevo clásico, el neoclasicismo. Surgen estos estilos, estos diferentes estilos. Por ejemplo, en el caso del Barroco, que es una concepción, una expresión de los sentimientos de una manera exagerada. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, a propósito de sus primeras actividades, en la primera actividad precisamente, que es este soneto de Al que ingrato me deja busco amante, ella, Sor Juana, pertenece a a este estilo, a este movimiento, al barroco, ¿sí? En el barroco les decía, es muy exagerado. Entonces, ¿cómo sería muy exagerado en el caso de la literatura? Muchas figuras retóricas. Tú ya conoces lo que es las figuras retóricas. Entonces, mucha exageración en la palabra, ¿sí? Mucha belleza en la palabra. Por ejemplo, este bello poema, ¿no? Precisamente de Al que ingrato me deja, busco amante; al que amante me sigue, dejo ingrata; constante adoro a quien mi amor maltrata, y maltrato a quien mi amor busca constante. Qué ironía, ¿verdad? Qué bello poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, ¿y cómo será, por ejemplo, estos movimientos chicos, estos movimientos artísticos impactan a todas las artes? ¿A qué me refiero? Hay literatura barroca, hay cine barroco, hay pintura barroca, hay danza barroca, hay música barroca, y tiene la misma característica. Si es muy saturada, pues, por ejemplo, ¿cómo va a ser una obra arquitectónica perteneciente al barroco? Pues con muchísimas figuras, ¿no? Entonces, así cada uno de estos movimientos. Algunos principales obras del modernismo, igual por cultura general, les menciona estos dos grandes de todos los tiempos: al gran Cervantes Saavedra con el Don Quijote de la Mancha, y pues considerado uno de los padres de la literatura moderna, a este dramaturgo, al gran William Shakespeare, y sus obras Romeo y Julieta, Macbeth y Hamlet también. La época contemporánea, fíjense ya cómo estas características están más relacionadas con los tiempos a que nosotros nos está tocando vivir, porque somos entes sociales, somos resultado de lo que nos toca vivir. Ahora esto en lo que estamos precisamente
en este aislamiento, la pandemia y todo esto estos acontecimientos tan relevantes definitivamente impactan a nosotros también. Entonces, los que estén creando, los artistas de este momento, que estén creando poesía, por mencionar un género, un subgénero en este caso, están marcados por este acontecimiento y así sucesivamente en todos los tiempos o en todas las épocas anteriores. Entonces, la época contemporánea comprende un tiempo del siglo XIX hasta nuestros días. Principalmente su localización es América, Europa y América Latina. Aquí surgen otros movimientos también, cada uno con sus particularidades. Ahorita vamos a abordar más a fondo cada uno de ellos. Surge el romanticismo, este predominio del sentimiento, ¿no? Sobre la razón. Lo opuesto al realismo, que es las cosas crudas, tal cual como suceden, el modernismo y las vanguardias, estos movimientos o ismos, movimientos de vanguardias, que surgen para romper estereotipos, para romper con todo lo que se conocía ya de manera habitual. Las vanguardias vienen a romper con todos esos moldes y ahorita veremos cada uno de ellos más a fondo. En estas características que tenemos o que permea en la literatura, el ser humano atraviesa una pérdida de la identidad y la literatura acompañará este proceso de búsqueda y reencuentro. Por eso es que actualmente también se produce mucha literatura espiritual, mucha literatura de superación, ¿sí? Por todos los acontecimientos sociales que han marcado al hombre de nuestros tiempos. Entonces, como producto de los cambios sociales, políticos y culturales que atraviesan a este periodo, guerras mundiales, invasiones, guerras atómicas, derrocamiento de poderes, se reflejará la visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad. Hacia la segunda mitad del siglo XX se comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Las nuevas corrientes como la sociología, la psicología, la musicoterapia, la cromoterapia, entre otras, ayudan al ser humano en esta búsqueda del individuo. La literatura manifiesta la necesidad de un mundo utópico, fantasioso para el ser humano. También se le otorga lugar a la amistad, la solidaridad y la fraternidad. Vean cómo son tintes, son características que predominan en nuestros tiempos, ¿sí? Entonces, les decía que en estos diferentes tiempos, en estas diferentes épocas, han surgido movimientos, estilos, modas, para que lo entiendan de una manera más cercana. Han surgido modas, lo que conocemos como estas vanguardias literarias o ismos, los famosos ismos. Cada uno de ellos pues tiene características muy particulares. Por ejemplo, el futurismo habla de los avances tecnológicos, el dadaísmo desestructura completamente el discurso lógico, el surrealismo en lo personal, a mí me gusta mucho el surrealismo y más orientado a la cuestión de la pintura, me gusta mucho, por aquí les comparto precisamente los relojes blandos del Salvador Dalí, pero también hay literatura surrealista, ¿sí? El cubismo prefiere lo intelectual y las imágenes virtuales, los caligramas, ¿sí? Manifestar diferentes puntos de vista y busca representar de forma completamente la realidad. Vean, entonces, por ejemplo, acá el helicóptero, ¿sí? Se habla de lo que es el helicóptero de manera poética y se crea un helicóptero a la vez con esta misma forma. Es lo que les digo, estas vanguardias vienen a romper esquemas, estereotipos, para expresarse de una manera muy particular, cada uno de ellos. Son modas, chicos, son modas, estilos que vamos tomando de acuerdo a los acontecimientos que van permeando a las sociedades, ¿sí? El creacionismo
prefiere la creación sobre la imitación de la realidad y la libertad creativa. El expresionismo rechaza que el arte refleje lo externo y se centra en lo interior. Se caracteriza por el pesimismo, inconformismo y la desesperanza. El ultraísmo se da en España, usa la metáfora, omite conectores, que son esas palabras que por sí solas no tienen un significado, sino que se utilizan para conectar una frase con otra, los nexos, las preposiciones, las conjunciones, ¿sí? Ese es el ultraísmo, entonces. Vamos a revisar la actividad integradora 3. La actividad integradora 3. Vamos a ver. Que lleva por título Textos y mundos posibles. Esta actividad tiene propósito de analizar dos textos literarios, uno del siglo XIX, otro del siglo XX, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenecen. Todo esto que les estoy explicando en este momento, el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de los mundos posibles. Ya decíamos, cada uno de estos tiempos tiene características diferentes, estilos diferentes, concepciones de la realidad de una manera diferente. Y para poder entender estos textos, pues necesitamos conocer el contexto de producción, dónde se creó, en qué tiempo, informarnos acerca del autor, su biografía, todo lo referente, ¿sí? Vas a entregar una presentación en la que por medio de imágenes y frases presentes el análisis de estas dos obras, ¿sí? Que es La debutante, ¿verdad? La debutante una y Frankenstein o el moderno Prometeo. Y vas a investigar, vas a hablar primeramente aquí en la misma presentación, de la actividad, se te da un orden de tu presentación de PowerPoint. Primeramente en la primera diapositiva, pues vas a poner tu portada, colocar tu nombre, grupo, datos de identificación. En la segunda diapositiva vas a investigar en torno a Frankenstein, vas a retomar lo que escribiste en el punto 3. Primeramente, vas a representar con uno o varias imágenes las emociones, sentimientos, pensamientos que te provocó leer estos capítulos y acompaña tus imágenes con una breve descripción que no aborde más de 50 palabras sobre tu primera impresión. Pues no sé, que probablemente te transmitió angustia, debido al sentir que el autor, en este caso, al crear o a dar vida a su criatura, también tiene un poco de satisfacción al concluir con un proyecto de más de 2 años, ¿no? Que le ocupaba pues su tiempo, o el arrepentimiento al dar vida a un personaje tan grotesco. Entonces, aquí en la actividad, pues está descrito a profundidad y muy detalladamente qué es lo que tienes que hacer e incluir en tu presentación, ¿sí? Lo mismo para la debutante, ¿sí? Vas a analizar el mismo texto. Entonces, ten en cuenta estos dos factores que hemos estado analizando, lo que es el fondo, que es la temática, la forma, que es
el estilo, el contexto de producción, investiga el contexto de producción para poder entender las dos obras de manera más adecuada, y así sucesivamente. Te encargo también, es muy importante, como sabemos, nosotros evaluamos no de manera como personal, evaluamos en torno a una rúbrica. Entonces, eh, revisa muy bien la rúbrica, ¿sí? ¿Qué son los aspectos que se te van a tomar en cuenta para que los puedas corregir? O toma en cuenta, ya que estamos en un periodo de recuperación, toma en cuenta la retroalimentación que te dio tu asesor virtual para que con base en ello, pues entregues de una manera más adecuada tu actividad. Y si es que hay alguna duda en torno a ello, pues con todo gusto estamos para resolverla, ¿sí? Entonces, esto en torno a textos y mundos posibles, que es la actividad integradora 3. Vamos ahora con la actividad integradora 4, que lleva por nombre literatura y pluriculturalidad. El propósito de esta actividad es analizar la importancia de la literatura en lenguas indígenas y las manifestaciones de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. Entonces, ¿qué vas a entregar? Un documento elaborado en procesador de textos en el que compartas tus reflexiones sobre los textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. Entonces, vamos a ver. Denme un minutito. En lo que se abre aquí la actividad. Y entonces, esta actividad 4, vas a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, ¿no? De los primeros, y es que es conocido como el primer poeta, ¿sí? Eh, Vas a leer, interpretar, escuchar, disfrutar el canto de la primavera. Primero lo vas a escuchar en náhuatl y después traducido al español, y vas a responder una serie de cuestionamientos en torno a él. Si ya lo habías escuchado en lengua indígena, qué te hizo sentir, hay que ser muy descriptivo en torno a tus emociones, qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escuchar en náhuatl y al escucharlo en español, cuál lo disfrutaste más. Eh, Vas a buscar en internet textos o fragmentos de textos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena con su traducción al español. Puede ser de cualquier género. Elige alguno que te parezca interesante, o de preferencia de alguna lengua indígena que se hable en tu estado para enriquecernos todavía más, ¿no? Entonces, vas a grabar un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo, y lo vas a subir a la nube. Vas a pegar ahí en la actividad, vas a pegar ese audio. Verifica, es muy importante que verifiques si se escucha bien. Una vez que lo grabas y que lo subes, antes de anexarlo a tu actividad, fíjate muy bien que si que cumpla con los requisitos, que se escuche bien el volumen, que haya fluidez, todos los requerimientos, ¿sí? Para que puedas tener el mayor puntaje. Recuerda que estamos en un periodo de recuperación y tenemos pues menos tiempo. Después vas a revisar otro artículo que es la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Vas a reflexionar igual, ¿crees que la literatura ayude a conservar las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta, qué interesante. Pues claro que sí, ¿verdad?
eh, se dice que el escritor, el autor, escribe para la posteridad, para inmortalizarse o para inmortalizar a su ser amado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí justificarás tu respuesta. Después vas a buscar en internet alguna muestra de lírica mexicana, algún pequeño poema, ¿sí? Que puede ser un corrido, una copla, un son, etcétera, una pirecua, de preferencia de tu estado, eh, para que compartas el enlace en ese recuadro. Solo fíjate que cumpla, que se vea ahí, que realmente podamos acceder a él. De igual manera, vienen otras interrogantes que vas a reflexionar en torno a este texto. ¿Por qué elegiste esa muestra de lírica? Ah, pues creo que me habla de mi estado, me identifico con él por ello, las emociones o lo que transmite tiene que ver con lo que estoy viviendo en este momento o sintiendo, etcétera. Cada uno de ustedes tendrá oportunidad de describir ahí. México es una nación pluricultural, es decir, que está conformada por personas con raíces diferentes, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, etcétera. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Justifica tu respuesta. Yo creo que sí, por esto, por esto y por esto. Yo creo que no, de acuerdo a lo que leo en este poema, porque su fondo no me lo hace referir, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien pondrá ahí, pero siempre de manera justificada. Y entonces, con base en todo lo que has hecho previamente, vas a responder a manera de cierre. ¿Cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Qué interesante pregunta, ¿sí? Definitivamente, les decía, la literatura es una de las 7 bellas artes. Entonces, gracias a ella, mostramos la identidad, nuestros valores, nuestra identidad, nuestro conocimiento, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, ¿sí? Es lo que nos da identidad. Entonces, cada uno de ustedes a manera reflexiva y con base en todo lo que hemos estado revisando a través de estas sesiones y las actividades mismas, pues puedas dar una conclusión. En el foro de avisos, antes de cerrar y dar paso, si es que hay alguna pregunta, en el foro de avisos les he estado subiendo bastante material, chicos, en torno a la forma también. Es muy importante que tus actividades estén correctamente escritas en acentuación, en ortografía, en sintaxis, en gramática, ¿sí? Por eso te subí unos recursos ahí en torno a la acentuación, en torno a los signos de puntuación también muy importante. Si no colocamos los signos de puntuación de manera correcta, pierde sentido la oración. También te subí información. Te subí un esquema que yo utilizo mucho para cuando doy ese tema de las figuras retóricas. Ahí está en ese esquema todas las figuras retóricas para que las puedas entender con mayor facilidad, con todo y ejemplos. Ya te decía que las figuras retóricas pues es el principal recurso que tiene el poeta para crear arte con su palabra. Te subí otros recursos en torno a la literatura y sus marcas de literariedad, ¿no? Que es el fondo, la forma, el contexto de producción, de recepción y varios recursos más que te van a servir para que puedas realizar tus actividades y que para que puedas enriquecer también tu conocimiento. No solo se trata, si se fijan, le doy prioridad bastante a que comprendamos los temas. Si comprendemos los temas, ya es muy sencillo realizar las actividades. Entonces, por eso te invito a que siempre, antes de realizar cualquiera de tus actividades, previamente revises los recursos de la semana, ¿sí? Para enriquecerte con esta información
y al momento de realizar tus actividades, pues lo hagas de una manera más fluida, ¿sí? Y de cualquier manera, pues cualquier duda que tengas, pues con todo gusto estoy para servirte. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, pues levante su mano. Y si no, nos escuchamos la siguiente sesión. Por ahí les estaré informando, pues por la mensajería, a ver cuándo les parece pertinente que tengamos nuestra siguiente sesión donde abordaremos las siguientes actividades, igual que el proyecto integrador. Entonces, si no hay preguntas, nos escuchamos la siguiente. Quedo al pendiente de cualquier duda, comentario ahí a través de plataforma y pues estoy para servirles. Ánimo, chicos, aprovechemos esta oportunidad que se nos brinda para aprobar el módulo y vuelvo a repetir, no solo para aprobar, sino para verdaderamente llevarnos los conocimientos, habilidades y actitudes que requerimos para nuestro proceso de formación. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual, Prepa en línea CEP. Hasta la próxima.